Eh, Buenas noches, yo voy a explicar lo que es la clasificación de cuentas y la codificación de la empresa ficticia universal. Como bien lo dice, el nombre comercial de la empresa es ficticia universal. La razón social o apodo, por otra forma de decirlo, es ficticia SA. El NIT es 999999-9 y la dirección es esquina opuesta, cruce a la izquierda, casa sin color. Bien, eh, voy a explicar lo que es el código, la codificación. Aquí están las cuentas. Aquí están cuentas pasivas, cuentas activas, corrientes y no corrientes. En la primera codificación, que es caja, voy a explicar cada número que aparece en una codificación. En este caso, el primer número uno sería, el número uno representa la universidad. El número 2 representa el número de sección, que en este caso es la sección B, por eso es el número 2. En el caso de la sección A sería número uno. El 19 es el número de estudiante, o sea, el número en el listado. El uno es porque es activo, porque caja es activo. Eh, el otro uno es porque es corriente, es un activo corriente, caja es corriente. Y el otro uno es porque es la agrupación de efectivo, o sea, caja. Y el 001 es el número de cuentas que estoy manejando, o sea, la primera cuenta. Entonces, como yo le decía, caja es un activo. Pero primero tenemos que saber qué es un activo y qué es un pasivo. Dice que el activo son los derechos que la empresa posee, son los bienes que la empresa posee, o de otra forma de decirlo, es la facilidad de que tiene la empresa de hacer dinero en efectivo eh, rápidamente, o sea, eso es lo que significa el activo. El pasivo son las total de deudas y obligaciones que contrae la empresa. O, o también pueden ser las ganancias. O sea que el pasivo es las obligaciones y ganancias. Entonces, como caja es efectivo, o sea, se maneja dinero en efectivo, es activo. Y los activos van en el debe. Y en el haber van las cuentas pasivas. Y como caja es un activo, pasamos la cantidad de saldo de caja al debe. Allá tenemos la primera cuenta que es activo, activo corriente, la cuenta número uno, que son 55.000 quetzales. La segunda cuenta es bancos. Bancos es un activo porque es parte del bien de la empresa, o sea, es dinero que puede hacer fácilmente. Eh, en la codificación es lo mismo, número por la universidad, de sección, de estudiante, activo, es también corriente, es un activo corriente. Y va en la misma sección de caja de efectivo. Y número 3 porque no sería 2 porque en mi codificación personal hay otra cuenta antes de bancos que sería caja chica y en este caso no está en la empresa. Y por eso es número 3. Y como bancos es activo, lo pasamos al debe. La cantidad de 225.300 quetzales. La siguiente cuenta es vehículos. Vehículos es una cuenta pasiva, un pasivo corriente, no corriente, perdón. Es un activo no corriente porque es un bien, es un material que posee la empresa para así generar sus ingresos, generar su movilización de personal. Eh, o sea, los vehículos significa un aporte a la empresa. Entonces, significa que es un activo y va la cantidad en el debe. En la codificación sigue siendo igual en el 1, en el 2 y en el 19, que ya le expliqué que son el número que representa la universidad, la sección, alumno, el 1 de activo, el 2 es no corriente, el 1 acá es corriente y el 2 es no corriente. Y el número 4 porque es la cuenta 4 que estoy manejando acá. Entonces pasamos la cantidad de 80.000 quetzales.
La cuarta cuenta es edificios. Edificios se cataloga como una cuenta activa, porque sucede lo mismo al igual que con vehículos. Son los bienes de la empresa que ayudan a generar, aportan a la empresa. Por lo tanto, es un activo no corriente, perdón. Es un activo no corriente. Y pasamos la cantidad del saldo de edificios al debe, que suma de 545.220 quetzales. En la codificación sigue igual, los primeros tres números. El 1 de activo, el 2 de no corriente y el 2 de otro grupo que está en activo. Y el número 5 sigue la secuencia de las cuentas que estamos manejando. Ahora la siguiente cuenta sería deudores. Deudores es una cuenta. Deudores es una cuenta activa. Es de una cuenta activa no corriente. Porque los deudores son personas que deben a la empresa. Por lo tanto, en un momento u otro vamos a tener ese dinero. Entonces eso significa no una pérdida, sino dinero rápido, por decirlo así. Entonces va en la cantidad de 75.421 quetzales, va en la cantidad del debe. Pasamos la cantidad. Y en la codificación sería casi lo mismo, solo seguir la secuencia de cuentas, que esta sería la cuenta número 6 que estoy manejando. La siguiente cuenta es proveedores. Proveedores es una cuenta pasiva, porque dijimos que pasivo son las obligaciones, las deudas o las ganancias que contrae la empresa. Los proveedores son esas personas o incluso otras empresas que nos distribuyen a nuestra empresa, nos distribuye a nosotros. Por lo tanto, con ellos tenemos una obligación, una deuda que contraemos al momento de tener los proveedores. Entonces es una cuenta pasiva. Por lo tanto, va en la columna del haber. Y en la codificación, acá cambia. Los primeros números igual. Número 1 de la universidad, número 2 de la sección, número 19 del número del listado de alumno. El número 2 ahora ya no es 1 porque 1 es activo y 2 es pasivo. Entonces el 2 de pasivo, el 1 de corriente, el 1 del grupo y el número 7 de número de cuenta. La siguiente cuenta es capital contable. Se me había olvidado decir que lo que nos requiere acá es sacar el capital contable de la clasificación de cuentas. Entonces este es un pasivo. Capital contable es un pasivo. La codificación va igual, solo cambia el número 2 que es el número de grupo, el número 8 de clasificación del número de cuentas. Entonces acá no tiene ningún saldo porque para sacar el valor de capital contable, al final tenemos que sumar todos los activos, sumar los pasivos y al final restarlos para que nos dé el capital contable, que es lo que estamos buscando acá. Entonces seguimos con hipotecas. Hipotecas es una deuda que contrae la empresa, por lo tanto es un pasivo. En la codificación, igual el 2 de pasivo, el 1 de corriente, el número 3 de número de grupo y el 9 de número de cuentas que estamos manejando. Entonces los 50.000 que tiene hipotecas lo vamos a pasar a la columna del haber, que es un pasivo, ¿verdad? La siguiente cuenta es acreedores. Acreedores tiene una relación entre proveedores, por lo tanto es un pasivo. En la codificación va casi igual, solo cambia el número de grupo, que es el mismo grupo con proveedores, por cierto. Y el número 10, que es el número de cuenta que estamos manejando. Entonces la pasamos a los 20.000 quetzales, la pasamos a la columna del haber. Siguiente cuenta es ventas. Ventas también es un
es una cuenta pasiva. ¿Por qué? Porque ventas significa ganancias. Como les había comentado, pasivo significa deudas, obligaciones y ganancias de la empresa. Por lo tanto, no es ni una deuda ni una obligación, es una ganancia. Entonces, el saldo de deudas lo pasamos igual a la columna del haber, los 90.999 quetzales. Y en la codificación, igual, solo el número de grupos siguiendo una secuencia de hipotecas que fue el grupo número 3. Ventas es un número 4 porque no es lo mismo, no podemos meterlo en el mismo grupo. Y en la codificación número 11, así, siguiendo la secuencia de cuentas que estamos manejando. Siguiente cuenta es el inventario inicial, cuenta de inventario inicial. La cuenta de inventario inicial es como decir, es manejar como una cuenta de efectivo. No es como caja, pero es con lo que está contando la empresa para iniciar a trabajar. Por lo tanto, es un activo. Entonces, los 60.000 quetzales la pasamos a la columna del debe. Y la codificación ahora ya no es 2, porque no es un pasivo, es 1 de activo, 1 de corriente, 2 del grupo y 12 de número de cuenta. Siguiente cuenta es compras. Compras acá es un activo. No es una pérdida, no es una deuda, no es ganancia, es compra. Es un activo, perdón. ¿Por qué un activo? Porque significa que es una compra en la que estamos manejando efectivo, la que estamos haciendo, es un bien, estamos comprando bienes para la empresa para ayudarnos a seguir generando. Por lo tanto, los 45.000 quetzales la pasamos a la columna del debe. Y así, igual terrenos es un bien que está generando la empresa, es un activo. Los 500.000 quetzales la pasamos a la columna del debe. La codificación, 1 de activo, 2 de corriente, 4 del grupo y 14 del número de cuentas que estamos manejando. Mobiliario de equipo es un activo porque tiene similitud con terrenos en compras, porque es lo que está requiriendo la empresa para poder generar. Por lo tanto, los 39.200 a la columna del debe, un activo corriente, como viene acá lo mismo. Y por último, equipo de cómputo. El equipo de cómputo tiene similitud con mobiliario de equipo. El equipo de cómputo es lo que nos está ayudando también a generar para la empresa un bien para la empresa, por lo tanto es un activo. Los 88.000 quetzales los pasamos a la columna del debe. Y ahí ya hemos clasificado lo que son las cuentas. Ya hicimos la clasificación, ya expliqué la codificación. Y ahora tenemos que sacar lo que es el capital contable. Por el capital contable les había dicho que tenemos que sumar toda la columna del debe, que son los activos, sumar la columna del haber, que es el pasivo, y esos dos resultados tenemos que restarlos para que nos dé el capital contable. Entonces acá vamos a sumar la columna del debe. Vamos a sumar acá. Vamos a ver. Creo que... Vamos a ver. Y en la columna del debe nos dio el total de 1.713.141 quetzales. Eso solo fue en la columna del debe. Ahora en la columna del haber hay que sumarlo también. Y en la columna del haber nos da la suma de 192.899 quetzales. Y acá, como ya lo marcó, ya había hecho la fórmula. Como les había dicho, el total de la columna del haber del pasivo se resta con el total de la columna del haber. Entonces, 1.713.141 quetzales menos 192.800
192.899 quetzales. Se restan y el resultado de la resta es de 1.520.242 quetzales. Ese sería el capital contable de esta clasificación de cuentas de la empresa ficticia universal. Espero le guste. Muchas gracias.